El paso número 2 tiene relación con la definición de la estrategia de contenido. Independiente del contenido a tratar en el curso, lo primero que se debe hacer es poder analizar cómo y en qué tiempos y en qué forma y bajo qué estructura se va a hacer llegar el material a los estudiantes. En los contextos de clase presencial, esto suele ser más simple, ya que siempre existe el mismo espacio, es decir, siempre interactúa el profesor y el alumno en el mismo contexto. Sin embargo, en el formato virtual, es el profesor quien tiene que definir de antemano una estrategia. Para eso es importante poder, de alguna manera, responder a esta pregunta. ¿Cómo administro el contenido de mi curso considerando que mi relación con los alumnos va a ser a distancia? Bueno, parece sencilla la respuesta, pero debemos ser muy cautos en poder responderla, para poder de alguna manera facilitar el trabajo con los estudiantes y no cometer estos errores, porque ya vimos que si nosotros trasladamos tal cual una clase presencial al contexto virtual, vamos a haber minimizado nuestro curso. Entonces debemos nosotros tomar ciertos resguardos como los que ya hemos visto respecto del punto anterior, como una planificación modular. La estrategia de entrega de contenidos va a depender del formato de despliegue que el profesor va a aplicar. Y en la formación a distancia existen tres tipos, o sea, fundamentalmente dos, pero al mezclarse aparece uno más. Esto lo vimos en un inicio, lo vimos cuando partimos el curso. Aquí aparece una imagen que de alguna manera ilustra cómo el profesor, con elementos anexos, trata de hacer llegar el contenido, ¿no? Y aparece una barrera que en este caso es la plataforma y es lo que nosotros tenemos que tratar de traspasar. ¿Cuáles son estas estrategias? La primera es el aprendizaje a distancia asincrónico. Algo de esto ya vimos. Lo asincrónico son los espacios de formación a distancia que no son ejecutados en tiempo real. Los mails, las lecturas, los foros, estaban escritos los foros, videos y los seminarios grabados. El aprendizaje a distancia sincrónica son los espacios de formación a distancia, la interacción que se da en tiempo real. Los seminarios mediante streaming, Zoom, en nuestro caso la sala virtual con Meet, los webinars, chat en directo, etc. Y esto es lo que yo comentaba, ¿no? Esta mezcla entre lo sincrónico y lo sincrónico es este aprendizaje a distancia bajo una modalidad mixta que combina los espacios de formación sincrónico y asincrónico, los cuales se estructuran bajo una formación conjunta, ¿no? Para los propósitos de esta estrategia, lo que nosotros vamos a recomendar efectivamente es adoptar esta modalidad mixta para abordar los contenidos del curso. Por lo tanto, vamos a tratar de propiciar espacios asincrónicos como sincrónicos para la entrega de contenido para los estudiantes. El trabajo asincrónico deberá estar abordado durante las horas no lectivas y mientras que la modalidad asincrónica deberá adaptarse a las horas de clases online, es decir, para las horas lectivas del curso. Si recordamos la planificación modular del curso, la parte donde definíamos las actividades de aprendizaje y mirábamos dónde iba el foro y dónde iba el Meet, bueno, el foro puede ir definida a las horas no lectivas y el Meet específicamente va a la hora lectiva. Fijan cómo de alguna manera ya uno va estructurando una cierta lógica. Eso es lo que hay que ir haciendo. La formación no presencial existe un sinnúmero de estrategias para abordar los contenidos. Vamos nosotros a considerar esta, ¿no? la clase invertida.
para el abordaje de los contenidos. No hay que confundir la clase invertida con el B-Learning, ¿no? El B-Learning considera un mixto entre formación presencial y no presencial, que no es lo mismo. La clase invertida busca que los contenidos que habitualmente son cubiertos en el aula sean desarrollados, ojo con esto, que los contenidos que son desarrollados en el aula sean desarrollados previamente en los tiempos de trabajo autónomos del estudiante, es decir, en las horas no lectivas. ¿Qué hacemos con esto? Dejamos el espacio de interacción, con el profesor para el desarrollo de clases mayoritariamente prácticas, donde efectivamente se pueda propiciar allí la discusión, el análisis y la reflexión sobre el contenido. Si se pregunta entonces, si ahora nos podemos preguntar entonces, bueno, ¿cómo yo estructuro entonces una unidad de aprendizaje de clase bajo la modalidad de clase invertida? Es lo que vamos a ver entonces ahora. Insisto en esta lógica. Vamos a utilizar la clase invertida porque precisamente la clase invertida nos ofrece esa oportunidad de trabajo asincrónico y sincrónico. Es por eso que nos vamos a de alguna manera a casar con esta estrategia de contenido, ¿no? Porque, insisto, nos ofrece esa oportunidad de modalidad de aprendizaje a distancia mixta. Miremos entonces el ejemplo de desarrollo completo de una unidad de aprendizaje de clase bajo esta estrategia de aula invertida. Tenemos entonces aquí la clase invertida. Por un lado tenemos el espacio asincrónico, que es la adquisición del conocimiento. Ahí está, adquisición inicial del contenido. Y por otro lado tenemos el espacio sincrónico, que busca anclar, analizar y profundizar los contenidos, ¿no? Entonces, si miramos aquí, tenemos las horas no lectivas en el apartado asincrónico y tenemos en las horas lectivas tenemos las clases online. ¿Qué actividades o recursos están puestos allí? Las lecturas breves, los videos. Hay un tiempo para la lectura, ¿cierto? Y también hay un tiempo previo para que el estudiante entregue un trabajo previo a la clase. Y durante la clase, ya esto es online, ¿cierto? El profesor hace una introducción breve sobre el tema, con una presentación, etc. Y se inicia un foro de discusión, un foro donde el profe estipula cada una de las preguntas, ordena a los estudiantes, contestan, etc., ¿no? Se puede utilizar un software de videoconferencia, que para nosotros es el Meet o el Zoom u otro, y el profesor actúa como moderador. Después el profe cierra recapitulando los aspectos más relevantes. Este transitar entre lo asincrónico y lo sincrónico es lo que se llama, en este caso, enroque. Eso es lo que nosotros buscamos, finalmente, con este aprendizaje a distancia bajo modalidad mixta y con esta estrategia de abordaje de contenido bajo aula invertida. Que se produzca efectivamente este enroque de contenido. Bueno, aquí el profesor puede efectivamente modificar como estime conveniente este esquema, ¿no? En función de su área disciplinar y sus estrategias que él estime conveniente. Lo importante sí es que la formación no presencial y el trabajo autónomo del estudiante es clave. Entonces, si observamos este ejemplo, nosotros vamos a ver, ya lo dijimos, que la formación no presencial y el trabajo autónomo es clave, lo dijimos. Lo que podemos observar aquí es que ya se están realizando evaluaciones formativas que están vinculadas a la clase.
Por lo tanto, hay un incentivo mediante el uso de recursos de lectura. Lo vimos en el momento sincrónico. Hay lecturas, hay videos que están considerados en las horas no lectivas en el momento sincrónico. Y además, esto efectivamente hace de alguna manera liberar una carga de trabajo sobre el tiempo real de clase propiamente tal en el proceso de formación. Entonces, la estrategia de contenidos, si pudiésemos cerrarla o resumirla, lo que buscamos entonces aquí es un aprendizaje a distancia bajo una modalidad mixta, y la vamos a definir a través de una clase invertida. Así vamos a definir esta estrategia de contenido. Esa va a ser la forma en abordar los contenidos. Una recomendación muy práctica, que también es un error que se suele cometer, ¿no? En educación a distancia, los espacios de interacción sincrónicos, como la clase en este caso en Meet, siempre se debe priorizar el trabajo más práctico que teórico. Entonces, desarrollar una clase normal donde solo se considere la entrega unidireccional de contenido podría ser un error. Entonces, eso podría afectar el contenido. Entonces, si solo nos dedicamos a hacer una clase más bien expositiva, teórica, para ese tipo de formación, estaríamos cometiendo un error. Es decir, si solo centramos lo sincrónico para la exposición de contenidos en el pregrado virtual, en este caso, estaríamos cometiendo un error.